el problema y la pregunta de investigación. La investigación científica es una tarea dirigida a la solución de problemas. Un buen planteamiento del problema constituye al menos el 50% de la solución del mismo. El problema de investigación puede ser entendido como la ausencia o el vacío de conocimiento en torno a una situación de la realidad social o de un campo del saber. Algunos investigadores definen el problema como la formulación de un interrogante que se hace el investigador frente a una dificultad surgida en el análisis teórico o en el ejercicio práctico. Definir el problema es describir los hechos y o situaciones acontecidas en torno a un objeto de investigación, lo que implica identificar variables e indicadores que lo constituyen, es decir, identificar y describir síntomas relacionándolos con las respectivas causas. Tales síntomas y causas constituyen la base para la formulación de variables de investigación. Una vez que se ha planteado el problema, se procede a formular la pregunta de investigación. El planteamiento y la formulación del problema demandan que el investigador revise la literatura, especialmente tesis y artículos científicos sobre el problema que es objeto de estudio. Solo yendo de la práctica a la teoría y viceversa, se puede concretar esta tarea. Seleccionar un problema de investigación es una decisión. Sin embargo, para hacerlo ejecutable, el problema tiene que ser traducido en una o más preguntas de investigación. Podríamos enmarcar la pregunta de investigación en 3 clases: las preguntas del qué, las preguntas del por qué y las preguntas del cómo. ¿Qué? Es un tipo de pregunta que demanda una respuesta de tipo descriptiva. Es decir, este tipo de pregunta nos lleva a descubrir y a describir las características y patrones en un fenómeno social. Las preguntas del por qué son preguntas que interrogan, entre otras cosas, por las razones para algo o por la existencia de características irregularidades en fenómenos particulares, buscando de esta manera entender o mejor aún explicar la relación entre eventos o entre actividades, hechos sociales y procesos, o entre las causas o variables independientes que explican los hechos. Las preguntas del cómo están relacionadas con los procesos de cambio, con las intervenciones y los resultados prácticos. Cabe advertir que los 3 tipos de preguntas de investigación forman una secuencia. Las preguntas del qué generalmente preceden a las preguntas del por qué y estas, a su vez, a las del cómo. Vale decir, requerimos conocer la situación antes de poderla explicar y a su vez necesitamos conocer por qué sucede algo antes de hacer una intervención o introducir un cambio, o sea, los cómo. En la práctica, las principales fuentes que permiten descubrir un problema de investigación son: primero, la observación de la realidad. Segundo, la revisión de literatura. Tercero, la asistencia o la revisión de memorias de eventos académicos. Cuarto, el consejo o la orientación que nos pueda brindar un investigador. Y quinto, la experiencia propia que acumula el investigador. No toda pregunta es un problema de investigación. Un problema debe ser relevante para el desarrollo del conocimiento, original y pertinente a una situación real en el caso de la investigación aplicada, relevante para el momento y la sociedad. Finalmente, asegúrese de que sea viable en términos del acceso a la información y las capacidades financieras y disposición del recurso humano para poder llevar a cabo el proyecto.